Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tu
tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tú
Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
labios es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Muy buenos días. Deseamos, como siempre, que la bendición del Dios Todopoderoso, que su Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo reinen en sus hogares. Deseamos que estén con salud. Seguimos a través de este medio compartiendo la palabra de Dios en esta nuestra ciudad de Coatzacoalcos. El gobierno sigue declarando el semáforo COVID en color naranja, por eso tenemos restricciones y enviamos el mensaje de Dios a cada familia, a cada persona que tenga a bien escuchar el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Es un gusto saludarles y agradecerles que nos permitan entrar a sus hogares a través de este medio. Y queremos compartir hoy, como siempre, la palabra de Dios para bendición, para sanidad, para restauración y para que la gloria de Dios se manifieste en cada hogar a través de las necesidades que hubiere. Vamos a empezar orando y vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a poner esta prédica y todo lo que Dios quiera hacer en su poderoso y glorioso nombre. Así que invitamos a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que están mirando este video, que tome un tiempo de su vida, un momento para orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, invite a alguien que esté a su lado, si es su familiar, un amigo que haya invitado a ver esta prédica. Agradecemos mucho que nos acompañen con sus oraciones. Así que, sin más, iniciamos orando como siempre, para que la gracia de Dios y la gloria de su Espíritu Santo llegue a sus hogares. Vamos a ponernos en comunión con el Señor, así que invite a un familiar, un amigo, alguien que usted esté a su lado, y si no hay nadie más, iniciamos orando. No importa si estamos físicamente solos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que le invitamos a orar. Padre eterno y Dios todopoderoso,
En esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día glorioso, Señor. Agradecemos por tu palabra y ponemos en tus manos la vida de todos aquellos que estarán escuchando tu mensaje, que estarán recibiendo en sus hogares y en su corazón tu poderosa palabra. Que tu mano gloriosa, tu mano de poder se extienda para bendecir cada hogar, cada familia, cada varón, cada mujer, desde el más pequeño hasta el mayor, con tus bendiciones, con sanidad. Que tu gloria y tu misericordia bendiga cada hogar, Señor, y les guardes y les libres de todo mal, y podamos escuchar tu palabra, podamos recibirla y ponerla por obra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo, por las que harás. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, amigos, familia que nos escuchan, vamos a ver el tema de esta prédica que lleva por título Su palabra, el más valioso tesoro. Y vamos, obviamente, a centrarnos en la poderosa palabra de Dios. Vamos a ver la importancia que tiene y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. Y como siempre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el capítulo 6, verso 63 del Evangelio de San Juan: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús siempre trajeron una grande controversia con aquellos que estaban en contra, pero una grande y poderosa bendición para todos aquellos que recibían su palabra y creían en Él como el Mesías, el ungido de Dios. Y Él nos está declarando aquí en esta porción del Evangelio de San Juan que esas palabras, dice la Escritura, son espíritu y son vida. Cada vez que tú y yo tomamos una Biblia en nuestras manos y empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a recibir vida, una vida de parte de Dios que está preparada desde antes de la fundación del mundo, una vida diferente a la que el mundo ofrece, una vida con promesa de bendición, con promesa de eternidad. Por eso Jesús declara que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Vamos a ver cuáles son las cualidades de esta palabra, qué tanto poder tiene. Son palabras que no son de un filósofo, de un matemático, de un científico. Son palabras de Dios, el Dios que te creó a ti y a mí, el Dios que sabe perfectamente en qué momento tenemos necesidad de cierta palabra. Hay palabras en la Biblia que se pueden aplicar como promesas de Dios para sanidad, para restauración familiar, para resolver conflictos entre padres e hijos, y muchas de esas palabras están allí esperando a que nosotros las leamos. Por eso es tan importante que consideremos la palabra de Dios como el más valioso tesoro. Hay cosas, promesas, profecías que están en la palabra de Dios que si las conocemos y empezamos a creerlas, a leerlas, a hacerlas nuestra propia vida, tendremos respuestas gloriosas de parte de Dios. ¿Quién no necesita hoy en día sanar de COVID? Hemos visto varones y mujeres que a través de la palabra ni siquiera los síntomas les atacan, aun cuando en exámenes médicos, exámenes de sangre han sido declarados positivos, pero toman esta palabra de fe y empiezan a ver la respuesta de Dios a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Un ejemplo de sanidad, Isaías capítulo 53, Marcos 16,
Hay muchas palabras para diferentes tipos de situaciones, pero vamos a ver unas características que dice su palabra que tiene en esta Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es gloriosa la palabra de Dios. Dice que es viva y es eficaz. Es una palabra que cuando tú la lees te inyecta vida. Es una palabra que activa todo tu sistema. Cuando tú la lees con una mente dispuesta a creer en las promesas, en lo que está escrito en este libro que es la palabra de Dios, la Biblia, cuando tú empiezas a leer capítulos, historias, promesas, profecías, empiezas a impregnarte de la vida de Dios, porque el poder de Dios está en su palabra. Y cada vez que tú y yo leemos esa palabra de Dios, Dios empieza a inyectarnos una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Empieza nuestro pensamiento a ser dirigido a la mente de Dios y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es glorioso lo que dice esta palabra. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. No hay instrumento quirúrgico, no hay instrumento de metal, de acero, del metal que sea, que pueda llegar a tener el poder que tiene esta palabra. Dice más adelante: penetra hasta partir el alma. No hay instrumento creado por el hombre que pueda lograr esto. Solo la poderosa palabra de Dios llega a partir el alma. La Escritura dice que el alma que pecare esa morirá. Pero cuando tú y yo empezamos a leer las promesas del perdón de Dios, las promesas de la vida eterna, nuestra alma está siendo simbólicamente partida. Está Dios discerniendo nuestros pensamientos, como dice esta Escritura, y el alma que antes le gustaba pecar, la borrachera, hombres y mujeres ajenos, empieza a ser transformada esa alma y empieza a tomar decisiones basadas en las promesas de Dios y correctas para agradar al Dios Todopoderoso, al Dios que nos perdona, al Dios que nos bendice. Y es importante que todo esto lo valoremos y hagamos de la palabra de Dios nuestro diario vivir. ¿Qué más dice este texto que acabamos de leer? Dice que logra penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hay una persona que tiene una debilidad y empieza a pensar constantemente en pecar, en caer de la gracia de Dios, consciente o inconscientemente está pensando en una fiesta, en una borrachera, sexo indebido, cosas que no convienen. Ahí es donde cuando tomamos en cuenta la palabra de Dios y empezamos a leer, nos vamos a encontrar con textos que son poderosos. La palabra de Dios declara que los borrachos no entran al reino de Dios, que hay un lugar de castigo, de tormento eterno, el lago de fuego, donde irán todos aquellos que hacen maldad, los mentirosos, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice esta palabra. Y cuando leemos eso, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro espíritu es filtrado a través de esta palabra, y su Espíritu Santo nos convence para dejar el pecado y para continuar una vida de victoria, de bendición, y una vida que agrada siempre a la voluntad de Dios. Y nuestra vida cambia para bien. Nuestra vida deja de tener conflictos familiares, ya se reduce completamente y de manera muy importante todo lo que antes éramos: alcohólicos, mujeriegos, las mujeres que deseaban a los vecinos ajenos, a los compañeros de trabajo, cosas como esas.
solamente lo puede producir la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos lleva a arrepentimiento cuando le damos un lugar en nuestro corazón a esta palabra. Vamos a ver qué declara en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 47. Si ya estamos ahí y si ya lo encontramos en sus Biblias, en sus celulares, el medio donde ustedes tengan la Biblia, vamos a darle lectura. Juan 8:47 dice de esta manera: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús hablaba fuertemente a los judíos. En el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra, declaraba uno de los fundamentos más importantes para la vida cristiana: el que oye las palabras de Dios es de Dios. Y le decía a los judíos que no lo aceptaban, que no le creían, les decía: ustedes no son de Dios porque no quieren oír mis palabras. Y esto es un parámetro muy importante. Es una manera de medir cuando una persona quiere pertenecer al reino de Dios, cuando una persona es de Dios. Busca la palabra, permite que te acerques a compartirle un texto bíblico, una promesa, una historia de la Biblia que cambia vidas, que cambia situaciones. Hay ocasiones donde esta palabra empieza el trabajo de formar un creyente nuevo y empieza a cambiar una persona poco a poco. En algunos casos lo hace más rápido, en algunos casos lo hace con un poco más de tiempo, pero es Dios, dice la Escritura, el que da el crecimiento. Dice uno de los textos en la Escritura, en la palabra de Dios: Apolos regó, Pablo sembró, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que si tú ves a un cristiano que está empezando a llegar a una iglesia y ves que no cambia como tú quisieras verlo, pero se notan los cambios, deja que Dios siga trabajando en él, y te aseguro que si tú le ayudas a leer más la Escritura y lo acompañas en oración y lo acompañas a estudiar la palabra de Dios, los cambios se van a ver mucho más rápido. Vamos a ver una promesa que es extraordinaria. Aquí mismo en este Evangelio, Juan capítulo 15, verso 7. Vamos a dar vuelta al capítulo 15. En el capítulo 15 vamos a leer el verso 7. Habla Jesús y declara estas palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunos dicen que esto suena a capricho, pero está escrito. Es la palabra que Jesús dejó, es su promesa, pero deja requisitos, deja una condición muy importante. Si tú y yo permanecemos en el camino de Cristo, y esa es la parte donde muchos pierden bendiciones. A algunos no les gusta permanecer en las palabras de Dios cuando se habla de diezmos, de ofrendas, empiezan a sentir algo en su corazón que es como un rechazo. Ahí déjame decirte que no está alguien con esa condición permaneciendo en Cristo y en su palabra. Jesús habló de los diezmos, habló de la necesidad de diezmar, y es una mínima parte de lo que Dios nos permite ganar. Si a Dios le place continuar dándonos vida, damos gracias a Dios y amanecemos un día más. Pero ¿qué de aquellos que Dios decide llevarlos al juicio y ya no amanecen al día siguiente? Ya no tendrán oportunidad de ofrendar, de diezmar, de vivir, de leer esta palabra. Y eso es lo peligroso. No dejemos que una palabra del mundo, que una palabra corrompida nos aparte de esta palabra. Hay gente que ataca otras áreas de la palabra de Dios, no solamente las finanzas. Hay gente que tiene doctrinas falsas. Hay religiones que hablan de que ya no existen los milagros, de que ya no hay sanidades,
y hemos sido testigos de muchos milagros y sanidades que Dios nos ha permitido ver para su gloria. Así que no permitas que una doctrina falsa ponga influencia en tu corazón para que un día digas: yo no quiero nada con la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en esta palabra y tenemos que permanecer en Cristo Jesús para que podamos orar. Y dice la promesa, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si constantemente consultamos la palabra y obedecemos esta palabra y vivimos a través de esta palabra y permanecemos en la voluntad de Cristo Jesús, vamos a orar y pedir todo lo que queramos, todo lo que sea necesario, y nos será hecho. Obviamente, si ya tienes un carro, ¿para qué quieres 3? Si tienes una casa donde tú puedes habitar, ¿para qué quieres otras 3? Y no es malo tener sobreabundancia. No es malo. Si Dios te da capacidad de administrar, qué bueno. Y si puedes tener varias propiedades, que sea de manera lícita y que sea conforme a la voluntad de Dios, será Dios quien te lo conceda. Pero si tu desesperación está en reunir dinero y empezar a dejar de dar a los demás, de compartir con los necesitados y de cuidar tus cosas como si fuera tu más grande tesoro, te olvidaste de la palabra de Dios. Así que les animo a que busquen siempre, con todo su corazón, la oportuna palabra de Dios para cada caso de nuestras vidas. Es importante que le demos ese lugar de importancia a la palabra de Dios. Muchos llegan el domingo a la iglesia con alegría, con gozo, abren sus Biblias, leen los textos que se predican y regresan a sus casas, cierran sus Biblias, las guardan en un librero, en una mesita, y ahí se quedan hasta el domingo siguiente. Esto no debe de ser así. Cada día debemos nutrirnos con la palabra de Dios. Cada uno de los días. Por eso la Escritura dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día lo dedicarás al Señor tu Dios. Pero en esos 6 días necesitamos un consejo, una palabra de Dios. Léanse Proverbios, Salmos, y ahí hay mucho consejo, mucha palabra de bendición, si la obedecemos y la creemos. Y vamos a ver por qué es tan importante esta palabra y se va a convertir en uno de los tesoros más valiosos para ti y para mí. Vamos a la carta del apóstol Judas, capítulo 1. Bueno, solamente tiene un capítulo, verso 17. Y es una de las invitaciones de la palabra de Dios a que memoricemos la palabra. Les voy a mostrar un video después de otro texto más para que sepamos por qué este texto es tan importante. Dice el 17, estoy en San Judas, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tú y yo busquemos memorizar textos bíblicos. Si todavía te cuesta trabajo memorizar, cópialos en una cartulina, en una hoja, repítelos todos los días, pégalos en el espejo donde te peinas, pégalos en el refrigerador, en la puerta de tu recámara, pero constantemente necesitamos estar memorizando textos bíblicos. Y en el video vamos a ver una de las razones que están muy cerca ya, los tiempos últimos que declaran la Biblia. Vamos a ver otra palabra que nos exhorta y nos invita, nos amonesta a que permanezcamos, leamos, memoricemos su palabra. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4. Y si ya la encontraron en sus hogares, pueden decir gloria a Dios.
Gracias Dios, porque ya la encontré. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4, dice así esta palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pongan mucha atención porque habla de un juicio. Habla de algo que va a suceder en el tiempo donde Dios va a determinar quién será aprobado y quién será reprobado. ¿Qué nos invita Dios a hacer? El verso 2 dice que prediques la palabra. Tenemos que hablarle a otros de lo que hemos aprendido de la Biblia, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el 3, empieza a descubrirse el por qué tenemos que memorizar y predicar. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto se está dando. Están brotando, surgiendo religiones nuevas, con doctrinas falsas, y esto no es nuevo. Están surgiendo desde el tiempo bíblico doctrinas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Surgieron religiones importantes donde hay enseñanzas que van en contra de esta palabra. Pero tenemos que hacer énfasis a lo que dice esto. Va a llegar el día en que habrá comezón de oír y no va a haber quien predique. Una situación extraordinaria que desafortunadamente va a cumplirse en un tiempo no muy lejano, y tenemos que tener mucha atención en esto, porque este video que viene a continuación nos da el parámetro de lo que viene a aparecer en el mundo desde hace ya un buen tiempo, y que son señales que la Biblia ya nos puso en alerta. Así como en este video vamos a ver un país donde están eliminando completamente la palabra de Dios y están cambiando la doctrina, la sana doctrina de Dios, por ideas de líderes, de gobernantes de esos países. Vamos a ver el video. Más de 150 millones de cristianos chinos han sufrido persecución en China luego de la aplicación de las nuevas regulaciones sobre asuntos religiosos que se hicieron públicas en el 2018 según Open Doors. La organización benéfica para los cristianos perseguidos clasifica a China en la posición número 27 de los 50 principales países donde es más difícil ser cristiano. El gobierno chino está tomando medidas enérgicas contra los cristianos y otras minorías religiosas para que adopten sus ideologías comunistas dentro de las iglesias. Por ejemplo, el gobierno impone la lealtad de la iglesia a la ideología del presidente Xi Jinping. El gobierno tiene planes para contextualizar la Biblia para que se ajuste a la cultura china. A algunas iglesias se les ha dicho que ostenten la bandera china más alta que la cruz y que canten el himno nacional de China antes de los cultos. China cada vez sigue con la represión contra el cristianismo. Si eres cristiano, es probable que tengas una aplicación acerca de la Biblia en tu celular o tableta para leer la Biblia en tu tiempo libre. Los cristianos en China ya no tienen acceso a estas aplicaciones. Recientemente se conoció que el gobierno chino ordenó la prohibición de las aplicaciones bíblicas, por lo que se eliminaron de la App Store en el país. Es decir, que si vives en China no puedes descargar aplicaciones que tengan contenido bíblico. Según las fuentes, las autoridades también siguieron adelante y retiraron las cuentas públicas de Christian WeChat, el cual es el sistema de mensajería más extendido en China. Las cuentas cristianas que tenían páginas de contenido bíblico ya no muestran ningún contenido. En su lugar se muestra un mensaje que dice:
recibimos un informe de que esta cuenta viola las disposiciones de administración de servicios de información de cuentas públicas de usuarios de Internet, y su cuenta ha sido bloqueada y suspendida. Pero todavía hay buenas noticias para los cristianos chinos. Aquellos que quieran descargar aplicaciones bíblicas tienen que usar VPN para eludir el cortafuegos, informó el organismo de control de persecución con sede en Estados Unidos, International Christian Concern. En China no solo está prohibido las aplicaciones de Biblias, también las Biblias en papel no están disponibles para la venta en línea. Lamentablemente, hasta las librerías propiedad de las iglesias aprobadas por el Estado de China están vendiendo cada vez más libros que promueven los pensamientos del presidente Xi Jinping o la ideología del Partido Comunista Chino. Este desarrollo se produce hace más de un año desde que el mismo gobierno prohibió a los ministerios cristianos y organizaciones vender Biblias a través de librerías en línea en toda China. Según la lista mundial de vigilancia de Open Doors USA, China está clasificada como uno de los peores países del mundo en lo que respecta a la persecución de cristianos. Mis hermanos, sigamos orando por todos los cristianos perseguidos en el mundo, especialmente por nuestros hermanos en China. Si esta noticia te ha parecido informativa, te invitamos a darle me gusta, compartirlo y dejarnos tu opinión al respecto. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. ¿Verdad que este video está para pensarle? Y no es el único país que tiene restricciones totales. Vimos en el video que ya eliminaron completamente toda intención de vender Biblias. Están buscando sacar completamente de redes sociales. Ya lo están estableciendo por ley, por decretos. En China es uno de los países comunistas donde no quieren nada con el evangelio ni con esta palabra. ¿Qué pasaría si en 2 años, si en 1 año? ¿Qué pasaría si a nivel mundial la palabra de Dios desapareciera? Que prohibieran las Biblias. Para eso Dios nos invita a que memoricemos textos, a que leamos y releamos los evangelios, para que tengamos en la memoria los evangelios, la palabra de Dios, y podamos seguir predicando, seguir compartiendo, seguir orando en sus promesas. Va a llegar el día, así como en China, que van a empezar a causar una opresión tan grande sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos verdaderos, que van a tratar de hacer desaparecer por completo las Biblias. En China lo están logrando. Y es uno de los países que tendrá que darle cuentas a Dios, el Creador, el día de su juicio. Así que quiero dejarles con 2 consejos más. En la carta del apóstol Pablo a Santiago, capítulo 1, vamos a leer del verso 18 al 22. Dice el verso 28, hablando de Jesús: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Viene la clave más importante de todo esto. El 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú lees un texto donde dice, debo dejar de hacer esto, tenemos que obedecerlo. Si hay un texto que te dice, Dios, tienes que hacer esto, tenemos que obedecer, sin cuestionarlo. Cuando sea sana doctrina, tenemos que obedecerla si queremos recibir la bendición de Dios,
si queremos ser de Dios, porque leímos en la palabra que los que somos de Dios oímos y obedecemos su palabra. Los que no son de Dios la van a rechazar, van a decir, eso no es cierto, Dios no es así. Van a tratar de justificarse de muchas maneras para tratar de desobedecer, pensando que están en lo correcto. Pero la palabra de Dios es clara. Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, declara la palabra de Dios. Y es lo más importante, que nosotros debemos ser hacedores, no solamente oidores de su palabra. Y es una de las bases y fundamentos de una vida cristiana en bendición. Otro texto importantísimo que leíamos: si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, quiere decir que diariamente esa palabra tiene que guiarnos. Tenemos que estar obedeciendo, comportarnos conforme a esa palabra. Y entonces podremos tener la gloriosa bendición de pedir a Dios en oración todo lo que queramos y nos será dado. Pero, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra o solamente somos oidores? Cada quien tiene su respuesta. Pero vamos a ver la gloriosa promesa que nos ha librado del COVID, que por la fe declaro que seguirá siendo para todos aquellos que son hacedores, no solamente oidores, que permanecen en su palabra. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y esta es una de las promesas que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, para restauración, gracia y verdad. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice Dios, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este texto, que es el último libro de la Biblia en Apocalipsis, cerca de 2000 años, es el tiempo en que se terminó de escribir. Fue inspirada por el Espíritu Santo como profecía para muchos tiempos, pero nos han alcanzado estos tiempos. Esta pandemia ha venido a probar a todos los moradores de la tierra. Es una prueba global de parte de Dios. Muchos están aprobando y muchos están reprobando. Todavía no hemos entendido la importancia de la palabra de Dios, pero es clara la promesa. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y no se trata de salir el domingo en la iglesia y guardar la Biblia en un cajón, en un armario, en un escritorio, en una mesa. Es obedecer y vivir conforme a esta palabra. Y entonces agradaremos a Dios de tal manera que aún en medio de esta pandemia dice que yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ese yo es Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna enfermedad, ninguna infección, ninguna plaga, dice el Salmo, tocará tu morada. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por la promesa de Dios para todos aquellos que guardamos su palabra y todos aquellos que permanecemos en Cristo y en sus palabras. ¿Verdad que es maravilloso confiar en su palabra como el más valioso tesoro? Les animo a que continuemos leyendo, a que continuemos perseverando en la sana doctrina y sigamos conozcando cada día más la voluntad de Dios a través de su palabra, el más valioso tesoro. Que Dios les bendiga. Terminamos con una oración y quisiera orar por aquellos que tienen alguna aflicción, alguna enfermedad, algún conflicto. Vamos a creerle a Dios en una promesa que se encuentra en el libro de Santiago, y es lo que Dios me ha permitido aprender, uno de los estorbos más grandes para que Dios obre: la falta del perdón. Santiago dice: confesaos sus ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Allá en el capítulo 5 de Santiago, por ahí del verso 17 o 18, está esta promesa. Y quisiera que hiciéramos una reflexión acerca de los enojos, los pleitos que has tenido o que hemos tenido con algún familiar, con algún hermano, y que ha sido el impedimento para recibir una sanidad. Y no solamente sanidad física, muchas veces el matrimonio está enfermo, a punto de colapsar. Muchas veces la relación de padres e hijos se ha dañado y está enferma y necesita ser sanada. La única manera, y quizás la última que Dios ofrece, pero es muy efectiva, es a través del perdón, de confesar la ofensa y decir, ¿sabes qué? Yo te hice esto, y aclarar bien qué fue el daño y pedir perdón con un corazón sincero, arrepentido, confiando que esta poderosa palabra va a traer sanidad al momento en que tú y yo decidamos perdonar o pedir perdón. Está en la responsabilidad de cada quien tomar esta palabra y, si somos de Dios, recibirla, oírla y ponerla en práctica. Así que, sin más, les invito a orar. Y si alguien tiene una enfermedad, ponga su mano derecha sobre la parte afectada y digan conmigo: Señor Jesús, en esta hora, por tu palabra y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, estamos rogando por el perdón de Dios para esos conflictos, para esa falta de confesión. Te pedimos, Señor, que quites los obstáculos, el orgullo, las barreras, la soberbia, la altivez, y pongas un corazón sencillo y humilde y dispuesto al arrepentimiento verdadero en cada familia, en cada hogar donde está llegando esta palabra, en cada varón, en cada mujer. Pongas tu mano de poder y que tu Espíritu Santo convenza y redarguya de pecado y dejen atrás todo conflicto, toda discusión, todo enojo, todo celo, ira, pleitos, contiendas, se vayan en el nombre de Jesús. Y por tu palabra y en el nombre glorioso de Jesús, al confesar las ofensas y orar unos por otros, empiece a fluir la sanidad del Dios Todopoderoso. Si hay alguien enfermo en su hogar, en el lugar donde esté escuchando este mensaje, ponga su mano derecha y declare por la palabra de Dios y en el nombre de Jesús que por las llagas y por sus heridas fuimos nosotros curados. Por la promesa del Dios Todopoderoso y en el nombre glorioso de Jesús, que declara en su palabra que pondríamos la mano sobre los enfermos y estos sanarán para la gloria de su nombre. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga poderosa y gloriosamente, y anhelamos que pronto veamos un milagro, una sanidad y una respuesta gloriosa de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el siguiente domingo a través de este medio. Gracias por recibirnos. Bendiciones.